vista a los filósofos Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Un fuerte aplauso para ellos. Pues si queréis empecemos con las preguntas. La primera de ellas me gustaría preguntaros cómo afecta, bajo vuestro punto de vista, la racionalización de la religión en la creencia de Dios. Pues haciendo referencia a esta cuestión, yo en todo momento propongo una separación radical de la razón y de la fe, pues a Dios no podemos llegar en ningún momento a través del razonamiento, ya que hay diferentes ámbitos que solamente son explicables con fe. Cabe dejar presente que esto en ningún momento es un ataque hacia la fe, al revés. Es una vía de entendimiento de la fe que en cierto modo es una separación de la razón, ya que en ningún momento pueden ir unidas. Pues yo pienso que si Dios nos ha dotado de razón al hombre, es para que la usemos, y es por eso por lo que entre ambas existe una armonía, es decir, que ambos caminos nos llevan a la misma verdad. En el caso de esta primera pregunta, a la existencia de Dios se puede alcanzar con el uso adecuado y lógico de la razón, incluso sin haber practicado actos de fe. Y luego esta razón es usada de manera lógica y científica, porque puede llevar al hombre a la certeza de la existencia de Dios como primer motor único. A ver, Tomás, tus pruebas carecen de valor demostrativo, lo que dices no es evidente. Aunque a través de un estudio conociéramos la existencia de un primer motor, no puedes estar nunca seguro de que ese sea el único, o de que coincida con Dios. Bueno, pues la segunda pregunta sería dedicada para ti, Guillermo. Sería si se pueden aplicar los textos sagrados para resolver los diferentes problemas sociales que tenemos en el mundo actual. En cuanto a esta cuestión, sabiendo que la fe y la razón actúan en diferentes ámbitos, como dijimos anteriormente, siendo distintas tanto la fe como la razón, los textos sagrados relacionándolo con la razón no servirían para resolver la totalidad de problemas sociales de la actualidad, ya que necesitamos de un razonamiento para conocer y solucionar los problemas de manera más científica. En un supuesto de la aparición de una epidemia como ejemplo, se observarían los casos y se investigarían hasta alcanzar una vacuna que resuelva el problema como solución. Sin embargo, dándole la vuelta y aplicamos a los primeros morales de las personas, esto podría ser resuelto gracias a dichos textos, ya que la religión y la fe sirven a las personas despiadadas para apiadarse al resto mediante el miedo al mundo celestial. Perfecto, Guillermo, pues esta pregunta ahora sí que va para ambos. ¿Las leyes de Dios ustedes consideráis que impiden la autonomía moral de cada persona? Bueno, pues bajo mi punto de vista, la palabra libre solo se aplica prioritariamente a los actos que proceden de la razón. Así, si las leyes de Dios no tienen fundamento o una base racional y solo se basan en las creencias y la fe, diríamos que las leyes de Dios impiden la autonomía moral de las personas. Sin embargo, siempre que son actos naturales provenientes de la voluntad propia del ser humano, diferentes a los actos que pronuncia Dios, diríamos que dichos actos naturales se hacen actuar libremente a las personas, al contrario que los actos o leyes de Dios en este caso. En cuanto a mi reflexión acerca de esta cuestión, para mí las leyes implantadas por parte de Dios sí impiden la autonomía moral de las personas, por el hecho de que lo que está bien o está mal depende de la voluntad de Dios. Esto hace referencia al voluntarismo. Así, si una persona cumple las leyes establecidas por él mismo, está actuando bien, y si no las cumple, ocurre lo contrario, actúa mal. Por lo tanto, Dios y sus actuaciones impiden que las personas puedan decidir por sí mismas. De este modo, al ser Dios el que establece lo que está bien o lo que está mal, es el único que, en cierto modo, tiene la capacidad de juzgar. Perfecto, pues la siguiente sería que me explicaseis cómo relacionáis ustedes la imposibilidad de racionalizar
la religión con la secularización. Haciendo referencia a esta cuestión, desde mi punto de vista, racionalizar la religión y los dogmas de la fe es algo difícil e imposible. Sin embargo, la separación que realizo entre fe y razón no es un ataque a la fe, ni la niega tampoco, sino que lo que niega es que se pueda racionalizar. Por otro lado, tomamos la secularización como el proceso de separar la religión de la vida pública por un lado y de la política, lo que implica una disminución de la influencia de la religión en la sociedad en general. Esto puede incluir una disminución en la asistencia a lugares de culto y una menor participación en actividades religiosas, una menor importancia de las instituciones religiosas en la política a su vez, y una mayor confianza en la razón y la ciencia como fuentes de conocimiento y guía para la vida. De esta forma, considero que no racionalizar la religión no tendría que conllevar un proceso de secularización, como dijimos antes, ya que no se le da una mayor confianza a la razón como fuente de conocimiento y guía para alcanzar la verdad en todos los ámbitos, ya que, como he dicho anteriormente, existen algunas cuestiones como la existencia de Dios que no se pueden ser demostradas a través de la razón. Por parte, considero que la razón y la fe tienen una relación entre sí, por lo que existen algunos aspectos de la religión que no pueden ser racionalizados, mientras que, por ejemplo, la existencia de Dios o las normas morales sí que pueden serlo. De esta manera, centrándome en la imposibilidad de racionalizar la religión, las verdades sobrenaturales como la Trinidad o la resurrección no pueden ser racionalizadas, ya que, al igual que ha dicho Guillermo, considero que no conllevaría un proceso de secularización, porque el hecho de que no pueda ser demostrado a través de la razón no implica que no sea verdadero. Perfecto, chicos. Pues ahora me gustaría preguntaros cómo afectaría y cómo juega el papel la ciencia y la tecnología en la racionalización de la religión. Pues la fe, por mi parte, no puede renunciar a la razón, ya que se alcanza a través de ciencias como la lógica, a través de la cual he formulado las 5 vías, y es por ello por lo que la ciencia y la tecnología mantienen un papel importante en la racionalización de la religión. A ver, yo considero que la ciencia y la tecnología son conocimientos ciertos y evidentes de algo verdadero, y es por tanto que mantienen una separación respecto al camino que lleva al conocimiento de la religión. Esto se debe a lo que he comentado anteriormente. El entendimiento de la religión, como puede ser la existencia de Dios o la inmortalidad del alma, no puede ser explicada con ningún tipo de estudio científico, sino que solamente puede explicarlo si sigue la fe y evadiéndose por completo de los pensamientos racionales derivados de los estudios científicos y a su vez tecnológicos. Perfecto, chicos. Pues ahora me encantaría preguntaros cómo se puede mostrar, según ustedes, la existencia de Dios. Para mí la existencia de Dios es algo que se puede demostrar a través de la razón. Por ello he propuesto 5 vías para llegar a esa conclusión a través de procesos lógicos basados en el pensamiento de Aristóteles. Cada vía parte de un dato observable para después introducir un principio metafísico y finalmente concluir debido a la imposibilidad de que los principios metafísicos se apliquen hasta el infinito. La primera vía es el movimiento. En la naturaleza se observa que hay cosas que se mueven y cambian partiendo del principio propuesto por Aristóteles, en el que todo se mueve, en el que todo es movido por otro. Tras eso llegamos a la conclusión de que debe existir un primer motor del movimiento y del cambio. La segunda vía es la causa eficiente, en la cual observamos que las cosas son producidas por otras y por tanto todo tiene una causa anterior. De esta manera debe existir una primera causa. La tercera es la contingencia, en la que la observación consiste en que hay seres que existen pero podrían no haberlo hecho, y en consecuencia estos seres no existieron en algún momento. Por ello, debe existir un ser necesario que ha existido siempre y que sea la causa de todos estos seres. Tras esto llegamos a la cuarta vía, que es la perfección, en la que se observa que los seres tienen algún grado de belleza o bondad, y este grado se establece en función de un patrón, el cual se considera el máximo de estos valores.
Por lo tanto, debe existir un ser perfecto que alcance el máximo de estos valores y nos sirva como patrón para medir el resto. Finalmente, el orden, que es la quinta vía, y en ella podemos observar que el universo está ordenado. Y si partimos del principio de que el orden no se debe al azar, pues llegamos a la conclusión de que debe existir un ser inteligente que lleve a cabo este orden y lo cree. Pues la verdad es que sí, que es cierto que esta vía o forma de demostrar que Dios existe tiene un fundamento basado en la lógica, pero sin embargo, pese a que podemos demostrar que existía un primer motor, no podemos saber o afirmar que ese motor coincida con un Dios. Al contrario, como justificaba en Aristóteles. Por esto, considero que la fe y la razón se encuentran totalmente separadas y es imposible racionalizar los dogmas de la fe. Por lo tanto, yo creo en la existencia de Dios, aunque considero que es imposible demostrarla a través de la razón. Bueno, pues yo tengo también una duda, que es si existen para ustedes los conceptos universales, y si es que sí, me gustaría que comentaseis de quiénes provienen. Pues la aplicación de mi teoría nominalista, expuesta ya, se basa en que lo universal no existe ni en sí mismo ni en otra cosa. Solo existen los individuos singulares dotados de accidentes, cualidades. Además, como consecuencia de ese nominalismo, he propuesto la navaja de Ockham, donde hay que eliminar los conceptos universales y las distinciones metafísicas de la filosofía, a su vez teniendo en esta numerosas utilidades. Pues en este caso estoy en oposición a lo que ha dicho Ockham anteriormente, ya que considero que lo universal existe como formas intelectuales presentes en el intelecto divino. Y así lo universal pues lo relaciono en el aspecto ontológico, donde lo universal es la entidad de las realidades concretas sin llegar a identificarse con cada uno de esos singulares. Y para concluir, me gustaría hacer una pregunta específica hacia Ockham. ¿Tú me podrías explicar cómo se puede utilizar tu teoría de la navaja, más bien la navaja de Ockham, que has propuesto anteriormente para llevar a cabo un Estado democrático como es actualmente? Pues teniendo en cuenta la navaja de Ockham que expliqué anteriormente, esta se puede aplicar a diferentes ámbitos como puede ser la política y la organización del Estado, que en este caso me está planteando un supuesto de un Estado democrático. Dicho esto, si en el supuesto de que haya varias explicaciones posibles para un fenómeno determinado, se debe elegir la explicación más sencilla y que requiere menos supuestos o hipótesis adicionales para explicar el fenómeno en cuestión. Por ejemplo, si hay una cuestión más difícil y una menos difícil, elegimos la menos difícil. En otras palabras, la explicación más simple y la más directa es la que hay que elegir. Así, en el contexto del Estado democrático, la navaja de Ockham podría aplicarse en el proceso de toma de decisiones políticas, por un lado, o a las formulaciones de políticas públicas. Así, los líderes políticos y los ciudadanos pueden utilizar ese principio para simplificar y, de otra manera, racionalizar la elaboración de leyes y regulaciones para evaluar las políticas existentes. Por ejemplo, si hay varias explicaciones posibles para un problema social determinado, como la pobreza o el desempleo, la navaja de Ockham sugiere que se debe elegir la explicación más simple y más sencilla, como dijimos anteriormente, para desarrollar soluciones políticas, en este caso, lo que podría implicar la adopción de políticas que aborden directamente las causas principales del problema, en lugar de soluciones más complejas y más costosas, que podrían no ser tan efectivas o eficientes como la más sencilla que dijimos antes.